el gobierno ya no podía intervenir como hacía mientras estaba en Estados Unidos por el tema de que era un lugar conflictivo. Si iban, por ejemplo, a ese lugar, iban a tener problemas o con Venezuela o con el Reino Unido. No podían tener la autorización de ninguno de los dos países por un tema de litigio. Es como que alguien quisiera ir a Malvinas ahora a investigar algo. Tiene un problema ahí, porque están en litigio. Si en ninguno de los dos países puede tomar una decisión, podemos decir, uniforme sobre este tema. La pensó bien, podemos decir. Y llevó a toda esa gente a ese lugar y fundó su ciudad con su nombre, ¿no? Johnstown, ¿no? Así se llamaba la ciudad. Y ahí es un templo enorme y todos vivían juntos, así tipo Hechos capítulo 2, capítulo 3. Todos vivían, compartían todo, todo compartían, ¿sí? Absolutamente todas las cuentas bancarias, todo lo que es vida inmoral, todo estaba, digamos, sujeto, podemos decir, a este pastor Jones, Jim Jones. Un día, los norteamericanos lograron tener la autorización de ir al lugar y el congresista fue principalmente, digamos, con autorización de los países para poder ver qué estaban haciendo ahí en ese lugar de la selva de Guyana. Y antes de que lleguen, bueno, él hizo así como una reunión como la que estamos por hacer ahora, pero no tengan miedo, no vamos a hacer eso nosotros. Hizo, digamos, poner a todos, podemos decir, en una reunión especial, porque decían que el fin del mundo se acercaba y que tenían que digamos, presentarse ante Dios. Y le dio a todos vasitos con veneno. Así, a las 900 personas. Y cuando llegó este congresista, con estos efectivos que eran investigadores, también acompañantes, los mató. Ahí en el pleno aeropuerto los mató, cinco personas mató. Y las 900 personas, inclusive él, se suicidaron en esa ciudad de Johnstown. Increíble. La Biblia dice, ¿no?, en un pasaje de Proverbios, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Ese es el resultado, podemos decir, de lo que Jesús denominó los falsos profetas. Falsos profetas. Muchas veces Jesús dijo que en los últimos tiempos iban a surgir estos falsos profetas, que iban a venir hoy en día, y bueno, y en principal en este mensaje vamos a ver una serie de ellos, de los que existen hoy, como para tener cuidado, y también vamos a ver qué es lo que el Señor nos recomienda para identificarlos y para poder ver el fin que van a tener ellos. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, Jesús enseñó que vendrán falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Querido Dios, te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender, Señor, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en este tiempo. Guárdanos, Señor, del maligno y de sus seguidores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay muchas cosas para ver en este pasaje tan pequeño. Ya casi está terminando este famoso sermón. Podemos decir que Jesús
nos compartió desde el año pasado, y podemos decir que tiene 3 cosas que nosotros tenemos que registrar o anotar en algún lugar de nuestra vida para, podemos decir, obedecerle al Señor. En primer lugar, hay un mandamiento. En otras traducciones dice cuidaos, en este dice guardaos, guardaos, o sea, tengan cuidado. Implica una acción que nos está dando nuestro Señor Jesús y que le está dando principalmente a los que están oyendo este mensaje. Recuerden que Él está en una montaña, están sus discípulos cerca y hay mucha gente que ha ido, multitudes, podemos decir, que le seguían a Él por distintas razones. Para terminar este mensaje, Jesús les dice que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado con los falsos profetas. Y cuando nosotros pensamos en un falso profeta, bueno, tenemos que sí o sí remontarnos al Antiguo Testamento y ver qué profetas falsos había. Y siempre vamos a recordar, por ejemplo, nosotros que pudimos estudiar el libro de Reyes completo, todos los profetas falsos que tenía Jezabel, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que Elías los enfrentó a todos? Tenemos otros profetas falsos también. Seguramente había en ese tiempo muchos que seguían a otros dioses, que estaban a la orden del gobierno, que contradecían a las profecías de Jeremías, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jeremías decía que que Jerusalén iba a ser sitiada por Babilonia? Bueno, estos falsos profetas incluso tenían tanto poder que lograron hacerlo encarcelar, hacerlo torturar al pobre Jeremías. Bueno, había, podemos decir, estos ejemplos. Ese concepto de falsos profetas, los israelitas lo tenían, podemos darnos cuenta por lo que leemos en la Biblia, que lo tenían bien asumido. Antes de que Jesús aparezca, podemos decir, había uno que se había subido al pináculo del templo diciendo que él era el Mesías. Y había mucha gente que le había seguido. Uno de los historiadores dice que este muchacho se tiró del templo diciendo que iban a venir los ángeles a sostenerlo. Y no pasaron ningún ángel. Tocó el piso y murió. Y toda la gente que lo seguía se dispersó. Un poco de esto habla Gamaliel, digamos, sobre este profeta en el libro de Hechos. Y es interesante que la gente veía a Jesús como un profeta también. Un profeta es una persona que da un mensaje de Dios al pueblo de Dios. En este caso, vemos que estos son falsos, o sea que hacen, podemos decir, un mensaje falso de parte de Dios que la gente, digamos, puede creerlo. Por lo general, estos falsos profetas tenían algo de locura, y en el caso de muchos de ellos, estaban poseídos. Como vimos en el ejemplo introductorio, vemos que Jim Jones llevó, digamos, no solamente a su propio suicidio, sino al suicidio colectivo de más de 900 personas, incluidos niños, ¿no? Eran familias enteras que estaban allí. Bueno, cuando pensamos en estos falsos profetas, Jesús da, digamos, una explicación de cómo se visten. Dice, están vestidos, dice, que vienen a vosotros vestidos. ¿Cómo? O vestidos de ovejas. Cuando el Señor dice, cuidaos, bueno, siempre en la Biblia a la gente le llama como con un apelativo, ovejas, ¿no? Dios, cuando hablaba de Israel, Él decía mi rebaño, mi redil. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, dice, ¿no? Siempre pensamos en Israel, en el pueblo de Dios, como las ovejas de su prado, dice, ¿no? Bueno, dice, Moisés nos pastoreó durante en el desierto durante 40 años como un pastor con sus ovejas, dice, o sea, hay muchas referencias a las ovejas. En este caso, Jesús dice que estos falsos iban a ir, podemos decir, vestidos de ovejas, o sea, disfrazados de ovejas. Cuando
vemos esta podemos decir, esta ropa, o esta forma de engañar que tienen estos profetas falsos, es justamente para poder entrar en el rebaño. Porque si ellos entran como lo que realmente son, a propósito de esto, más adelante dice que son lobos rapaces. La vez pasada estaba viendo un video, y creo que está ahí en YouTube, que justamente hablando de los lobos, como los perros, digamos, lo identifican, los ladran. Y yo siempre pensaba que los lobos eran tamaño de los perros, y no, son más grandes. Son más grandes y son, por supuesto, mucho más fuertes y más malos. Los perros le tienen miedo. Porque los lobos no solamente los matan a los perros, sino que los comen. ¿Sí? O sea, perros grandes, no perros ovejeros, esos grandes le tienen miedo a los lobos porque los lobos son más grandes y fuertes y son rapaces. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos parece como que disfrutaran el matar a su presa y despedazarlo entre todos los lobos, porque nunca andan solos. Es muy raro ver un lobo solitario. Entre todos los lobos agarran un perro, lo despedazan y se lo comen. Lo despedazan así con ira. Entonces, fíjense qué interesante que Jesús, al referirse a estos falsos, los identifica como lobos. Y no como lobos mansitos o lobos cachorritos, no, como lobos rapaces. Lobos rapaces. Ahora, si nos damos cuenta, los que estaban escuchando el mensaje de Jesús eran, bueno, hace rato dijimos que el Señor siempre les llamaba ovejas, pero también les llamaba discípulos. Discípulos, podemos decir, son los alumnos, son los seguidores. En este caso, estos lobos rapaces se disfrazan de discípulos. Se disfrazan, podemos decir, de alumnos de Jesús. Ellos usan, podemos decir, esta ropa o este disfraz para poder entrar. Por ejemplo, en el caso que veíamos al principio, era un hombre disfrazado ¿de qué? De pastor, ¿no? Viene, digamos, hablando de grandes cosas, hablaba del Apocalipsis, de temas muy interesantes, ¿no? Y la gente lo seguía, lo quería, incluso estaba dispuesto a morir por él. Ese es, digamos, el efecto que producen. O sea, son carismáticos, son personas atractivas, son personas con labia, podemos decir que llegan al corazón de las personas. No son fácilmente, podemos decir, digamos, por ejemplo, con un rostro feo, no, al contrario. Vienen vestidos como discípulos. Vienen disfrazados de discípulos. Cuando pensamos en esto, Jesús aclara que estos son por fuera, pero son lo opuesto por dentro. Son lo opuesto por dentro. Y podemos encontrar, digamos, en estas primeras comparaciones que hace nuestro maestro, algunas diferencias que le empezaba, digamos, a dar como pistas Jesús a estos oyentes que estaban a la vuelta de él, tratándolo de escuchar porque no había micrófono. La primera, ¿cuál es? Bueno, si comparamos una ovejita con un lobo, ¿cuáles son las diferencias que podremos encontrar? Bueno, hay varias. Yo anoté unas cuantas acá. Por ejemplo, el lobo tiene la capacidad de ejercer violencia. Tiene esa capacidad. La oveja no. Por más que se esfuerce, la oveja no tiene la capacidad del lobo para ejercer violencia. Ya tiene un dato ahí. La segunda, el lobo se alimenta del rebaño. Fíjense qué interesante que cuando nosotros pensamos en por qué atacan estos animalitos a los otros animalitos, es por hambre, pero también es por saña que tienen. Entonces son malos. Por más que no tengan hambre, ellos atacan igual. Por ejemplo, a los perros los despedazan, ¿no? Pero no los comen enteramente, los dejan destrozados. Muestran podemos decir, su capacidad de violencia. O sea, la violencia los enmarca a estos falsos. Hace rato veíamos a este hombre
que tenía, digamos, ejercía violencia sobre sus seguidores. Y a pesar de que estos falsos profetas ejercen violencia sobre sus seguidores, los seguidores están, digamos, como captados por ellos. Tienen, incluso muchos hablaban en aquel tiempo de la programación psicológica, ¿no? Ellos te programan, digamos, te hacen un lavado de cerebro. Y es muy difícil sacar a una persona de una secta. Por eso es que los familiares, este congresista, y estaban, incluso el FBI, todos estaban muy preocupados por que no había forma de entrar a ese lugar y de sacar a alguien de allí para que les dé información, y lamentablemente terminó todo en tragedia. Todo esto termina mal. Siempre termina mal. Como decíamos recién, el lobo se alimenta del rebaño. O sea, se termina devorando a las ovejas. ¿Cuál es el lenguaje del lobo a comparación de la oveja? El lenguaje del lobo es diferente. El lobo, por ejemplo, por más que esté tranquilo, digamos, su forma de expresarse, digamos, es con gruñidos, ¿no? O sea, vemos ahí una característica del lobo, su lenguaje. Es diferente a una oveja, siempre va a ser diferente. A la oveja, bueno, es mansa, hasta su me común es manso, ¿no? Te inspira debilidad, compasión, ternura. El lobo no te inspira ternura ni compasión. Aún cuando está tranquilo, es peligroso. No sabes con lo que te puede salir. Un día está bien, otro día está mal. Cambia. Es como bipolar el lobo, ¿no? No sabemos con qué puede salir. Si está tranquilo, con esa mirada, digamos, que no pestañea, te puede estar, digamos, viendo como presa. No le tiene miedo al hombre tampoco, ¿eh? No le tiene miedo al hombre. La oveja, podemos decir que es muy diferente. La oveja, por naturaleza, a diferencia del lobo, la oveja es mansa. Fíjense todos los datos que le va dando Jesús a estos pastorcitos, porque la mayoría de los que trabajaban ahí en Israel eran pastores. No cuidaban sus propias ovejas como veíamos en Navidad. Por lo general, ellos cuidaban las ovejas de los sacerdotes, de los ricos. Su trabajo era cuidar las ovejas. Y en este caso vemos que las ovejas, a diferencia de los lobos, son mansos. Son mansos. El lobo es diferente. Explorando más, podemos decir, la comparación en estas pocas palabras que da Jesús para tener una idea. La oveja se alimenta de pasto y el lobo se alimenta de carne. Qué simbólico, ¿no? La oveja se alimenta de pasto, pero el lobo se alimenta de carne. Carne. Le gusta la carne. Anda en la carne. ¿Sí? Y fíjense qué interesante que por naturaleza podemos decir que el lobo no sigue a nadie. O sea, ellos andan haciendo lo que quieren, no son domesticables. No son domésticos como el perro. Por ejemplo, el perro, uno lo cría desde chico y el perro termina, digamos, siendo un animal muy querido por cada familia, por los niños. En cambio, el lobo no. Tarde o temprano va a mostrar su capacidad, digamos, de su ferocidad. No puede ser domesticado. Porque el lobo no obedece a nadie. En cambio, la oveja sigue a un pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, vemos que el lobo, a diferencia de la oveja, el lobo anda en manada, anda con otros como él. Imagínense, digamos, la forma que tiene de vida. Ellos hacen lo que quieren. Andan corriendo por ahí, cuando quieren duermen, cuando quieren atacan, andan de noche, de día, como quieren. Son impredecibles. La oveja no. La oveja tiene, podemos decir, a un pastor y sin el pastor no sabe mucho qué hacer. Está como desorientada. La oveja, ¿qué produce? La oveja produce lana. El lobo no produce nada. El lobo más bien quita, ¿no? Despedaza. Encontramos ahí que la oveja
podemos decir que es alguien que beneficia, porque usted dice, no, pero ¿para qué sirve la lana? Ah, bueno, ¿qué tenés puesto? ¿De dónde creen que salen la ropa? Bueno, sale muchas veces, muchas de las cosas que usamos salen de la lana. La lana es muy útil. Siempre fue, hasta el cuero de las ovejas es útil. Todo es útil. En la oveja produce todo lo que produce la oveja es bueno. Porque fíjense que incluso el Señor Jesús se comparó o fue comparado por el profeta con una oveja, ¿no? Como una oveja. Como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces podemos decir, hasta ese alimento ella misma en sí. Cuando nosotros pensamos en las diferencias con el lobo no produce nada, más bien quita. Quita. Podemos decirse, a costa de la oveja, él, digamos, él está mejor. Cuando se acerca el lobo digamos, a su presa, él se acerca en silencio y hasta que empieza a gruñir. Lo mejor sería no mirarlo a los ojos, porque si lo miras a los ojos, ya es tarde. Es muy rápido. Es muy rápido. Por eso hay que tener mucho cuidado, principalmente las personas que tienen rebaños de ovejas, y en ese tiempo también sufrían mucho por los lobos. Porque los lobos atacaban, podemos decir, y mataban a los corderitos, a las ovejas más pequeñitas. Ahora, todo esto que nosotros vemos acá, no podemos decir que son como pistas que el Señor nos daba y le daba, digamos, a la gente en ese tiempo para que ellos puedan identificar a los lobos rapaces. Fíjense qué interesante cómo Jesús enseñaba, ¿no? No era tan dificultoso como muchos pastores hoy en día que hablan difícil. No. Él hablaba de lobos, de ovejas, y sigue, digamos, con esta dinámica, podemos decir, en su enseñanza. En el versículo que sigue dice, por sus frutos los conoceréis. Y ahora hace otra comparación bastante interesante. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Versículo 16. Uva de los espinos. Imposible. Los espinos no producen frutos comestibles como la uva. La uva uno la consigue de un sarmiento de una planta de vid. ¿Y cómo es la uva? La uva es dulce, es rica. Canaán se distinguía por el tamaño de los racimos. Hay fotos ahí de racimos tamaño de esta pared, esos enormes racimos que aún tienen, a pesar de todas las guerras que existieron en el lugar. La uva podemos decir, era el símbolo de la prosperidad y también del bienestar. De ahí sacaban la única bebida que tenían ellos, que era el jugo de la vid. Todos tomaban el jugo de la vid. La palabra nos muestra que el espino no puede producir uvas. O sea, quiero dejar en claro algo. No es un viñedo que da uvas malas. Es un espino que no puede dar uvas jamás. ¿Se entiende? O sea, no es un árbol que, bueno, tiene algún fruto podrido. No, no. Este es un árbol que nunca puede dar un fruto bueno. No puedes esperar absolutamente nada bueno de ese árbol. Algo tan cómico para el humor de Israel, ir a buscar uvas en un espino. A varios se deben haber reído. En aquel tiempo esto era gracioso. Y encontramos también que Jesús, cuando habla de los espinos, no se queda solamente con eso. Fíjense, hace otra pregunta, o una contrapregunta en el mismo versículo. O higos de los abrojos. O sea, el abrojo, yo estaba investigando sobre este abrojo que está en Canaán, es como una pelotita con muchas espinas. No sé cómo le dicen acá en Jujuy, pero en todos los lugares que voy le llaman diferente. Es una pelotita, sí, una pelotita así como de
como esas que usan para el metegol, y que tiene espinas. Bueno, ese es un abrojo. Una planta de abrojo produce eso. Nadie va a ir a buscar higos ahí. Otra vez el mismo ejemplo. No es que yo voy a una higuera y encuentro una higuera que tiene un higo que está echado a perder, el otro higo que es dulce, el otro que está verde todavía. No, no, no. Es una planta que produce abrojos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si comparamos a un falso profeta con un creyente verdadero, Jesús le está diciendo, a esa proporción es la diferencia. Le está dando pistas a sus seguidores, a sus alumnos, a sus discípulos, para tener cuidado con estos falsos que andan por allí dando vueltas. Entonces, fíjense que en esta forma de enseñanza que tiene Jesús, en el versículo 17 dice, así todo buen árbol, o arbusto, como diría en el griego, da buenos frutos, porque es un buen árbol. Por ejemplo, hace rato hablábamos de higuera, hablábamos de uvas, son buenos árboles para el israelita y para nosotros también. Hoy en día, incluso los distinguimos, los llamamos al árbol por el fruto que da. Es una higuera, ¿por qué? Porque da higos. ¿Se da cuenta? Entonces tiene relación con el fruto que produce. Jesús dice, el buen árbol, dice, no puede de ninguna forma el buen árbol dar malos frutos. Dar malos frutos. Usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con estas que están echadas a perder? O sea, cuando lo dio al fruto, estaba bien. Nada más que usted no lo cosechó a tiempo, que es otra cosa. ¿Se da cuenta? O sea, el árbol produjo buen fruto. Nada más que las hormigas, el maltrato del tiempo, no sé. Bueno, en realidad es un árbol bueno, porque da frutas que sirven para el alimento de la gente, para que la gente se refresque, para que pueda disfrutar de la dulzura, ¿no? ¿Quién va a comer un abrojo? Antes que termine de estar en la boca, ya va a tener toda la boca sangrando, porque está lleno de espinas. Nadie va a comer, a menos que esté loco. Completamente loco. Entonces fíjense que la diferencia que hace Jesús entre los árboles y la pregunta que él hace gira alrededor de darse cuenta. ¿Qué fruto produce? Bueno, lo único que produce es un mal fruto. Bueno, entonces, cuidado. Pero el árbol malo da frutos malos. Grábeselo bien en la cabeza. Da frutos malos. No diga que no, que fue hoy nomás, que a veces es así. No, da frutos malos. Da frutos malos. Se terminó, es terminante. No puede decir que el abrojo algún día va a cambiar. Que el espino va a dejar de dar espinas. Va a dar espinas siempre. Y ahí, bueno, que Juan en una de las cartas dice que ni siquiera él pide que se ore por esta gente. Son falsos. Son falsos profetas. Están disfrazados. Están engañando. Esa gente que le está siguiendo van a terminar en la tragedia. De una forma o de otra. Ahora, Jesús continúa dándonos a nosotros más información. Fíjense, dice versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí vemos el fin de estos árboles. No sirven, los espinos no sirven para comer. ¿Qué hace la gente con los espinos? Lo utiliza para prender fuego. Yo muchas veces prendí fuego con espinos. Porque prenden rápido fuego por las espinas. ¿Ves? Ayudan a elevar la temperatura fácilmente. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea que estos árboles van a terminar en el fuego, sí. Van a terminar en el fuego. ¿Por qué?
porque nunca dieron buenos frutos. Ahora, todas estas cosas que Jesús nos da, digamos, como información, como pistas le daba en ese tiempo, a nosotros hoy, ¿qué? ¿No? Ayer uno de los hermanos decía, ustedes predican, pero no dicen para qué nos sirve. ¿No? Una crítica constructiva. ¿Para qué nos sirve a nosotros hoy saber esto? Bueno, es una advertencia que nos hace Jesús. Cuidaos, guardaos. Ah, entonces, ¿podemos hacerlo? Sí, sí podemos. O sea, si Él nos diría algo imposible, bueno, estaría, digamos, mal Jesús. Pero por lo general, cuando Jesús nos da un mandamiento es porque podemos cumplirlo, podemos cuidarnos, podemos identificar a estos lobisones que andan dando vuelta por ahí y quizás están acá presentes. No sabemos muchas cosas, podemos decir, de cómo se han disfrazado y hasta qué punto han llegado, pero lo hacen. Es decir, por fuera son fieles creyentes y por dentro son lo opuesto. Lamentablemente muchas veces de las iglesias han salido asesinos, violadores, estafadores, mentirosos, y la lista es larga. ¿No será que eran uno de estos? Seguramente. Y eran miembros de la iglesia. Entonces muchas veces los hermanos, nosotros las ovejitas, nos hemos dejado engañar por ellos. Y durante años lo hemos soportado pensando que algún día va a cambiar. No va a cambiar. Jesús no nos da esperanza. Siempre va a ser un lobizón perdido. Y anda en manada, o sea que tiene otros más que andan con él y como él, dando estos frutos. Y lo más triste es que muchas ovejas lo siguen, pensando que están haciendo bien las cosas. Entonces, ¿están en el medio del pueblo? Sí, se mezclan. Ahí en internet veía una foto que estaba trucada, que estaba muy buena, pero no la quise traer porque ¿para qué? Que están todas las ovejas reunidas y en medio de ellas hay una oveja con una mirada muy rara, ¿no? Y bueno, era justamente un lobo, una mirada de lobo, en medio de las ovejas, como para confundirlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, hermanos, que ustedes quieren saber para qué nos sirve este mensaje? Bueno, anote ahí. ¿Qué actitudes tienen? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Qué palabras usa? Capaz que acá todo es santidad, jerga evangélica, y en la casa todo palabrotas, maldiciones, críticas, constante queja sobre la reunión, sobre la canción, Parece que no le gusta estar acá, pero viene obligado. Porque tiene que aparentar. Es un lobo. Las actitudes, las palabras, los hechos. ¿De qué conversa? ¿Cuál es su confesión? ¿En qué cree? ¿Qué enseña? Interesante, ¿no? Matthew Henry, que una vez compré su comentario, decía que hay opiniones que llevan a pecar, y si son opiniones que llevan a pecar, no vienen de Dios. Son librepensadores. No, pero, dice así la Biblia, así enseñaron hoy. No, pero yo pienso así. Yo creo así. Debe estar equivocado el mensajero porque yo lo veo así. Yo pienso, yo creo, mi posición es, ¿no? Por desmedro de la palabra. No importa lo que dice la palabra. Importa lo que él cree. Yo recuerdo cuando era jovencito y a varios les comenté esto, ¿no? Hace ratito el hermano hablaba de la comisión de candidatura. Cuando yo era jovencito, una vez me invitaron a ser parte de una comisión de candidatura. Y yo todo ingenuo fui con mi Biblia y le digo, bueno, tenemos que ver acá quién cumple lo que dice 1 Timoteo. Y uno de ellos me dice, no, pero eso no lo cumple nadie. Eso es un ideal, dice. Se me cayó toda
En ese momento es como que me decepcioné de la obra, ¿no? O sea, para esa persona era algo ideal. Eso no lo cumple nadie. Eso está ahí porque era, no, eso no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a poner a este, y ponían a lo que ellos querían. A los que ellos querían. Y curioso, ¿no? Que en aquel tiempo había muchas ovejas estaba lleno acá, ¿no? Parece que a muchos les gusta tener este tipo de gente. Porque aceptaban a personas que no cumplían con lo que dice la Biblia. Que tenían quizás mucha llegada con la gente, pero no hacían caso a la palabra de Dios. Una señal que da Jesús acá es de que ellos hacen lo que quieren, como los lobos. Los lobos hacen lo que quieren, nadie les puede mandar a ellos. Ellos mandan. Ellos dicen qué van a hacer. No se dejan pastorear, no se dejan guiar por la palabra, no. Ellos ponen su palabra, su aullido, su gruñido. Eso pesa más que lo que puede ser el resto. Interesante, ¿no? Entonces tenga en cuenta eso. Las opiniones que llevan a pecar no vienen de Dios. Hace ratito hablábamos de las sectas. Y hoy las sectas están por todos lados. Sectas por todos lados. ¿Cuál es la diferencia de una secta con una iglesia evangélica? Que ellos presentan a otro Cristo. Por ejemplo, presentan a un Cristo que le importa más el dinero, más la prosperidad, más la situación física de la persona. Eso ponen primero. Por ejemplo, esa es una señal que hay que tener en cuenta. Este es podemos decir, otro Cristo. Porque si nosotros vemos la vida de Cristo, Él nunca fue un multimillonario, sus apóstoles tampoco. Es más, Pablo estaba enfermo. Y Timoteo, por lo visto, también. Varios de sus seguidores no tuvieron ni siquiera jubilación. Murieron, como dice en Hebreos, ¿no? Andaban como si el mundo no fuera digno de ellos, errantes, sin casa, no tenían ningún tipo de seguridad, que es justamente lo que la secta proporciona. La vez pasada, sin ir más lejos, estaba esperando el colectivo acá, en la farmacia, hacía un calor increíble, y pasó este muchacho que se llama Luis, que si está presente, sabe que estoy hablando de él, y me dijo lo siguiente: mirá, dice, nosotros podemos ayudar, no sé por qué me habrá dicho eso, podemos ayudar a la gente. Vos tenés que escribir una carta y el líder de nuestra, bueno, no voy a decir el nombre para no ofender a nadie, puede darte una ayuda. ¿Y qué ayuda es esta? No, bueno, dinero, dice, si vos necesitas. Como vos estás sirviendo a Dios, nosotros te podemos ayudar en ese aspecto. ¿Y de dónde sale ese dinero? No, ese dinero sale de nuestra iglesia, le dicen. Una oferta interesante, ¿no? Más hoy en día que no tenemos nada y tenemos un boleto de 82 pesos y toda la inflación. ¿Cuántos podrían caer en esta tentación? ¿Quién se daría cuenta? Bueno, si vos aceptás eso, con el tiempo, esta gente va a empezar a pedir algunos privilegios. Algunos privilegios. Por ejemplo, que se promocione sus eventos, que se atienda a sus mensajeros, bueno, que podamos estar en su página, que cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ellos te ayudan, pero siempre están con su carácter de lobizón, ¿sí? Lobo rapaz. Dicen ser evangélicos y no lo son. Son neoevangélicos, nuevos evangélicos. O sea, son de esas personas que hablan, por ejemplo, de torcerle el brazo a Dios. No acepto un no como respuesta. Esto es alarmante, pero esto está en canales supuestamente cristianos. ¿Se da cuenta? No acepto un no como respuesta. Ah, o sea que nosotros le tenemos que decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Esto es un engaño total. Pero la gente está contenta con ellos. Va a sus eventos, incluso muchos les mandan donaciones, dinero y demás. Como dije recién, tienen mucha carisma, muchos seguidores. Sus páginas de Facebook
y sus Instagram están llenos de seguidores, repletos. Justamente la vez pasada hablaba con un hermano que estaba a cargo de una librería cristiana, cuando él objetó el por qué se vendían ese tipo de libros, dice que los dueños dijeron, no, bueno, pero esos libros tenemos que venderlos porque eso es lo que más se vende. Entonces, las librerías cristianas están vendiendo sus libros porque es lo que más se vende. No voy a dar títulos de libros porque son impresionantes, digamos, los réditos económicos que tienen esta gente. Si estás consumiendo sus libros, su música, estás escuchando sus mensajes, lentamente te están absorbiendo. Son lobisones, cuidado, son lobos rapaces. Si hablamos de religiones, eso es algo bien presente también, te muestran otra salvación. La salvación para ellos no es una salvación por gracia, es una salvación por obras. O sea, si vos haces esto, si haces muchas cosas buenas, vas a ir al cielo algún día. Bueno, y si sos bueno con ellos también, de paso. Buenas obras. Bueno, lo que voy a decir puede ser un poco ofensivo, pero lo voy a decir. Los discípulos saben de qué hablo. Las 3 Fs, las 3 P. ¿Alguien sabe qué significa? Bueno, ahí está Juan. La fama, la falda y la fortuna. 3 Fs. Ese es el lema de esta gente. Quieren fama. Hay un evento y ellos están primero, ¿no? Ocupan los primeros asientos. La fortuna, mucho dinero. Buscan la posición. Y la falda, porque debajo de toda esa cáscara esconden una inmoralidad tremenda. Mujeres, algunos son homosexuales, algunos son abusadores. Hay de todo. La fama, la falda y la fortuna. En otras palabras, sería las 3 P. ¿Cómo sería? El poder, la pollera y la plata. Platita. Son de esos que traen una sábana, la ponen ahí, y después que todos han puesto sus cheques, hacen un atado y como cual ladrón, agarran el atado y se lo llevan. Son lobisones. La gente dice, no, pero yo lo hice para Dios. Jesús te dijo, ten cuidado, no tuviste cuidado, se llevó tu plata. Tienen más poder y tienen más polleras. Increíble, ¿no? Entonces, encontramos también, tengan cuidado los jóvenes y algunos viejardos también, el tema de la música. Cuando yo era jovencito, me gustaba, y me sigue gustando mucho la música, pero aparte de la música, a mí me gustaban las letras. Por eso no me gustaba la música en inglés, discrepo con Isaac en ese aspecto, porque yo no entendía el inglés, no entiendo todavía inglés. Era mundano, pero no sabía inglés. Entonces, me gustaba escuchar las letras. Y las letras más feas, o las letras que me decían algo, esas yo eran las que seguía. Era un rockero intelectual, podemos decir. Y para este mensaje hice como una síntesis de los mensajes de esas canciones en 3 aspectos. No voy a dar nombres de canciones porque ustedes no saben de esas canciones, quiero saber que no saben, quiero creer que no saben, y también de los géneros, porque si digo algún género van a decir, ah, no, ese género no. Bueno, sea cual fuera el género, ya sea folclórico o sea música contemporánea, estos falsos profetas, estos lobisones, estos abrojos, estos espinos, me daban o me sembraban en mi ingenua cabecita adolescente, cabecita negra, mensajes de muerte. Muerte. Esta vida no tiene sentido, tenés que pegarte un tiro, matate, ¿no? Y yo cantaba esa canción. Una vez mi hermana se cansó y me dijo, ¿qué querés morirte vos? Sí, le digo. Pobrecita, ¿no? Lo que habrá sufrido con un Ramiro inconverso, ¿no?
Bueno, ahora me toca, o nos toca a nosotros, examinar qué escuchamos. Porque si son mensajes de muerte, ¿qué decíamos al principio? Hay mensajes, dice, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin son caminos de muerte. Curioso que las canciones más famosas son las que hablan de alguna muerte. Y no voy a dar nombres también porque hay muchas canciones famosas. Examine por qué son famosas, porque hablan de muerte. Alguien murió. El segundo aspecto de estas letras de canciones es mensajes sobre pecado sexual, inmoralidad. Andá y bueno, y haz lo que tu corazón te diga. Eso traducido en el lenguaje de un joven es andá y tenés sexo con quien quieras, como quieras y cuando quieras. Eso significa. Por eso son famosas esas canciones también, ese género folclórico, ese género de música rápida o música lenta, como quieras. Da igual. Tremendo, ¿no? Son falsos maestros, son falsos profetas, son lobisones que están en nuestras radios, en los canales de música, en Spotify. Y venden cualquier cantidad de discos y vos los escuchás porque te gusta. Y si no, pero yo no entiendo, claro, por eso no querés escuchar la letra. Una vez me acuerdo que había un compañero mío que estaba de él trabajar, él estaba haciendo el fino de una pared y él cantaba ahí una canción, le digo, che, qué bien que cantás, le digo, sí, me encanta esa canción. Ah, le digo, una pregunta que te puedo hacer, sí. Yo seguía trabajando con él y le digo, ¿vos quisieras que tu mujer te engañe? No, estás loco vos, ¿qué te pasa? ¿Sos malo? ¿No? Se enojó. Pero eso es lo que estás cantándole. Se dio cuenta, digamos, que él le cantaba eso. Le gustaba esa canción. No se daba cuenta, dice, tenés razón, qué tonto, ¿cómo voy a cantar eso? ¿No? Y recién se dio cuenta. O sea, hay gente que canta y no presta atención de lo que canta. No presta atención. A él le gusta el ritmo, la melodía. No puede, digamos, pedir eso. No puede pedir eso. Entonces encontramos que la muerte, el pecado sexual, y agárrense bien del banco, blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Es cuando una letra de una canción empieza a hablar de Dios. A mí me encantaban muchas canciones que hablaban como una queja, como una rebeldía contra Dios. Qué triste, ¿no? Pero muchas veces nosotros vamos a encontrar que el nombre de Dios es repetido muchas veces en vano. En vano. Si fueran falsos maestros ustedes, ¿qué medio escogerían hoy para sembrar su cizaña? La música, ahí está, el internet. Las redes sociales están plagadas de falsos maestros. Por ejemplo, YouTube, usted pone una predicación, tienen mucho cabida, tienen canales que pagan justamente para que se los promocione. Es más, no sé si a ustedes les pasa, yo no pago YouTube y cada rato sale la propaganda diciendo, hola, soy la hermana Reyes. Me tiene harto, ¿no? Cuando más quiero ver Ayer estaba viendo, le compartí al hermano Alberto los goles de Chile a México, ¿no? No sé por qué me gusta ver partidos viejos y a México, ¿no? Le propinaron 7 en aquel momento, pero cuando estaba viendo, aparece la hermana Reyes. ¿Qué tendrá que ver? Nada, pero siempre aparece. Tienes que orar, dice, ¿no? Me dicen de orar. Hablan de Dios. Y dan un teléfono ahí, ¿no? Que vos puedes comunicarte y te hablan con mucho amor, dicen que son de distintos países. Tremendo. Son lobisones, son espinos, son abrojos. Te invitan a entrar a su círculo. Y muchos van a entrar. Muchos ya entraron. Jesús nos dijo una sola palabra. Guardaos. Podés hacerlo. ¿Por qué guardaos? Porque son peligrosos.
son fácilmente identificables por lo que Él muestra en su palabra. Y además de todo esto, el fin que tienen ellos van a tener sus seguidores también. Es decir, que si vos le crees a estos falsos profetas, vas a terminar como ellos. Tened cuidado, porque ellos van a terminar en el fuego del infierno. Dios quiera que tengamos especial cuidado con nuestras vidas, con nuestras familias, con las personas que tenés a cargo en esta congregación, ya sean en discipulados, en ministerios, con la gente que vos conocés, que están cerca, tus familiares, porque estos lobos ya están sueltos hace rato. Estos falsos maestros, estos abrojos, estos espinos, están por allí haciendo daño. Y Jesús nos dio un mandamiento: cuidaos, guardaos, porque sí podemos hacerlo. Y más si te afirmás en Cristo. Estos libres pensadores, estos que cambian de actitud adversamente, estos que nunca dan frutos buenos, son justamente estos falsos de los cuales Jesús habló. Yo te invito a orar ahí donde estás, pero vamos a orar en silencio. Y después yo voy a terminar con una palabra de oración. Si hasta este momento has dejado, como ese Acán, algo de lo prohibido en tu vida, quizás hay algo grabado, hay algo guardado allí, hay algo que estás siguiendo, no es bueno. Te has dejado engañar por estos falsos. Confesalo ahora. Confesalo y deja que el Señor, como decíamos recién en la canción, que nos lave, que nos lave. Deja que el Señor te limpie y te guarde. El corazón contrito y humillado Él no despreciará. Oremos. Querido Dios, acepta nuestro arrepentimiento. Si hemos dejado la puerta abierta para que estos lobisones entren en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que hoy, en señal de arrepentimiento, podamos dar un paso al costado, volver otra vez al rebaño, volver a tu palabra y dejar de poner algo adelante de ti. Que nos guardes, Señor, y que nosotros aprendamos a cuidarnos, porque ya nos diste suficientes pistas de qué es lo que piensan, cómo actúan y qué frutos producen. Que podamos ver, Señor, analizar y no caer, Señor, ingenuamente como muchos hoy en día. Y que podamos participar, Señor, de esta cena, pensando en que vos nos das otra oportunidad y nos das una advertencia también en esta mañana, un mandamiento de cuidarnos de estos falsos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.